Bueno, parece que las cosas empiezan a tomar forma y que la situación se aclara. Habrá tercera guerra mundial y empezará en Taiwán. Mis oyentes habituales ya sabéis que algunos días me sentía optimista y afirmaba que probablemente no habría guerra nuclear, porque eso sería una locura. Pero que otros días me levantaba con el pie izquierdo y llegaba a la conclusión de que el holocausto nuclear era inevitable. Estamos a mediados de agosto de 2022 y ya parece claro que la guerra es inevitable, pues tanto el sistema financiero chino como el americano están colapsando y ahora ambos gobiernos tienen muchos incentivos para iniciar un conflicto, lo que sea necesario con tal de desviar la atención de su población y de echarle la culpa del hundimiento de la economía a una potencia extranjera y hostil. Dicho esto, ya sabéis que para mí el gran responsable de esta situación es Estados Unidos, y más concretamente la élite satánica que controla ese país, es decir, los banqueros sionistas de Nueva York y Londres. Pues si bien es cierto que los chinos llevan 1 o 2 décadas haciendo estupideces a nivel financiero, no es menos cierto que los ingleses y los norteamericanos llevan más de 100 años comportándose como piratas financieros y asesinos militares. Pido disculpas de forma anticipada a mis oyentes habituales porque lo que voy a explicar a continuación ya lo expliqué en un vídeo hace 1 o 2 años. Pero por un lado no me acuerdo en qué vídeo lo hice, por lo que no puedo remitirme a él. Y por otro lado me conviene publicar uno ahora aprovechando que la palabra Taiwán está de moda. Está tan de moda que en los libros de historia del futuro se considerará a esta isla el epicentro de la destrucción de la humanidad. Un evento extintivo de la misma magnitud que el meteorito que cayó hace 60 millones de años en el Golfo de México y que provocó la extinción de los dinosaurios. Lamentándolo mucho, para entender lo que sucede en Taiwán hoy en día, hay que retroceder hasta el año 1644 y situarse en el norte de China. Venga, tened paciencia. Os prometo que va a ser un repaso muy rápido. Lo siento, pero para entender bien el presente, primero hay que conocer el pasado. Tenemos que hacer este esfuerzo si queremos entender quiénes son y de dónde han salido los actuales líderes de Taiwán. Ese año, 1644, las tribus manchúes, que no son chinos étnicos, invadieron China. Lo cierto es que los primeros emperadores manchúes lo hicieron bastante bien, por lo que durante el siglo XVIII los chinos no se rebelaron. Pensad que en esa sociedad unos 5 millones de manchúes dominaban a 400 millones de chinos. Algo muy parecido a lo que sucede hoy en día en Europa, Norteamérica y Sudamérica con los banqueros sionistas satánicos, una pequeña élite de origen extranjero cuyo gobierno es aceptado por la mayoría porque, por lo menos hasta ahora, la gente tenía trabajo y tenía la nevera llena, lo que explica que la gente no le haya dado ninguna importancia al hecho de que de forma civilina, poco a poco, de forma disimulada, esta élite de origen extranjero se haya adueñado de todo lo valioso que tenía cada uno de nuestros países. Pero en fin, volvamos a China, que me voy por las ramas. En el siglo XIX el Imperio Británico, que era el imperio de los banqueros sionistas de Londres, desembarcó en China. Al llegar allí se dieron cuenta de que aquel país no sería tan fácil de conquistar como la India, así que decidieron que lo controlarían de forma indirecta, usando a los manchúes para controlar a los chinos. A la élite manchú, como era previsible, esta idea no le gustó, pero no les quedó otro remedio que agachar la cabeza tras ser derrotados en la Guerra del Opio en 1840. Una guerra que consistió en lo siguiente. La reina Victoria de Inglaterra, que era el Pablo Escobar de la época, introducía toneladas de opio en China, por lo que millones de chinos se volvieron yonkis. Por cierto, observad que hoy en día en las ciudades de Norteamérica y de Europa tampoco faltan las drogas, y que la actual reina de Inglaterra es descendiente de la reina Victoria. El caso es que el gobierno chino de la época se propuso acabar con el tráfico de drogas, y entonces la reina Victoria, enfadada, envió a su armada para proteger a los narcotraficantes. Algo parecido ha sucedido en Afganistán en el siglo XXI. En el año 2000 los talibanes eran unos cabezotas puritanos intransigentes que prohibieron el cultivo de amapola, es decir, de opio. Esto cabreó mucho al presidente de Estados Unidos y a la reina Isabel de Inglaterra, que encontraron una excusa perfecta, el rollo ese del 11S, para enviar allí al ejército para que pusiera orden.
Con los soldados americanos protegiendo los campos de amapolas, el cultivo se multiplicó por 10. Pero ese despliegue militar era muy caro, así que en 2021 llegaron a un acuerdo con los talibanes, que ya no son tan cabezotas e irreflexivos como antes. Los talibanes de hoy en día se han vuelto más razonables y pragmáticos, pues durante la guerra se aficionaron a recibir divisas del extranjero a cambio de sus amapolas. Actualmente no se cultiva tanta amapola como cuando los soldados americanos patrullaban ese país. Pero bueno, el nivel de producción es aceptable. Digamos que las farmacéuticas como Pfizer y Moderna están satisfechas. Esto con respecto a las drogas y las sociedades narcotizadas. Ahora os hablaré sobre la estrategia del Imperio Británico con el tema de la inmigración. Pongamos como ejemplo a Malasia. Los ingleses conquistaron Malasia con pocos soldados. Si la población malaya se hubiera rebelado, les habrían derrotado con facilidad. Así que lo que hicieron fue trasladar allí a un par de millones de chinos y de indios para ponerlos a trabajar en las minas y las plantaciones de caucho. Y poder usarlos como soldados en caso de que los malayos se rebelaran. Pues si se rebelaban, no solo expulsarían de allí a los británicos, también expulsarían a los inmigrantes recién llegados de China y de la India. Y esa es la razón por la que esos chinos e indios hubieran colaborado con los ingleses para aplastar la rebelión local. Pero bueno, al final los malayos fueron buenos chicos y nunca se rebelaron, así que no hizo falta llegar a esos extremos. Por cierto, hoy en día los chinos, que constituyen el 20% de la población de Malasia, controlan la economía de ese país. Es decir, los malayos casi son siervos de los chinos en su propio país. Pero volvamos a la China del siglo XIX. La élite manchú no se tomó muy bien la derrota ante el Imperio Británico en la Guerra del Opio y pronto empezó a conspirar para expulsar a los ingleses del país. Al percatarse de ello, los banqueros de Londres animaron a los chinos a rebelarse contra los manchúes, lo que derivó en la famosa rebelión Taiping de 1850, que provocó la muerte de 30 millones de chinos. Lo que sucedió al final fue lo siguiente. Cuando los chinos estaban a punto de derrotar a los manchúes, los ingleses les dijeron a los manchúes: mirad lo que os ha pasado por intentar expulsarnos de China. Venga, si prometéis obedecer nuestras órdenes y no volver a conspirar contra nosotros, os permitiremos permanecer en el poder. Pues al fin y al cabo a nosotros preferimos que China esté gobernado por manchúes y no por chinos. Pues si estos se despiertan de su letargo, eso sería muy peligroso para nosotros. Dicho y hecho, en este punto los ingleses dejaron de suministrar armas a los rebeldes chinos y los manchúes pudieron aplastar sin dificultades a los rebeldes chinos. Todo muy maquiavélico, ¿verdad? Bueno, en honor a la verdad, esta táctica la han usado todos los imperios. Todos. Los españoles, por ejemplo, también la usaron en América. El problema es el siguiente. Todas las élites e imperios anteriores eran explotadores, pero no querían modificar la naturaleza del ser humano. Se conformaban con explotar a otros seres humanos. La élite actual, sin embargo, es satánica y se ha propuesto un objetivo. Aparte de explotar a los demás seres humanos, eso no cambia, les quiere aplicar la agenda transhumanista, es decir, modificar al ser humano a todos los niveles. Por ejemplo, modificando nuestro ADN o implantándonos chips en el cuerpo y promoviendo la agenda andrógina, es decir, convertirnos en una especie unisex, con un solo sexo, al menos a nivel mental. Lo sé. Todo esto es una locura. Pero yo no tengo la culpa de que estos tíos estén chalados. Yo me limito a exponeros cuáles son sus planes. El objetivo final es el siguiente. Atentos a esto. Tener la posibilidad de hackear al ser humano. Estamos hablando de poder controlar a todos los seres humanos de forma total y totalitaria desde la distancia. El sueño de todos los dictadores de la historia de la humanidad hecho realidad. Un sueño que no pudieron llevar a la práctica los anteriores dictadores porque no disponían de la tecnología necesaria. Pero atención, la élite actual sí dispone de ella y tiene la intención de utilizarla. La mayoría de la gente no me cree que estoy loco. Y esta es la razón por la que los satánicos que nos gobiernan van a salirse con la suya.
Venga, esto ya lo he explicado en muchos de mis vídeos anteriores. Prosigamos con el tema de hoy. Así transcurrió la segunda mitad del siglo XIX, hasta que en 1900 tuvo lugar la rebelión de los Boxers, que fue el último y desesperado intento del emperador manchú de expulsar a los ingleses de China. Esto agotó la paciencia de los banqueros de Londres, que decidieron derrocar a la dinastía manchú. Dicho y hecho, en 1911 financiaron y dieron armas al carismático líder chino Sun Yat-sen, que hizo caer al emperador manchú. Ese mismo año fundó su propio partido político, el Kuomintang, cuyo emblema es el siguiente: un sol blanco sobre fondo azul, rodeado de 12 rayos solares con forma de triángulo, cuando lo normal es representar los rayos solares con una línea, como en la bandera de Ruanda, por ejemplo. Analicemos el emblema del Kuomintang. El sol es uno de los principales símbolos de la masonería y lo hallaréis, por ejemplo, en las banderas de Argentina y de Uruguay. Los colores azul y blanco son usados también por la organización satánica Lucis Trust, que lo creáis o no es la organización que dirige el mundo desde la sombra, cuyo símbolo es un triángulo o una pirámide, como la pirámide que aparece en el billete del dólar, o las 12 pirámides que aparecen de forma disimulada en el logo del Kuomintang. El número 12 es uno de los números predilectos de la masonería satánica, el mismo número de estrellas de la bandera de la Unión Europea, el mismo número de líneas azules de la farmacéutica Moderna o el mismo número de líneas que aparecen en el logo del CDC, el organismo gubernamental que aprueba las vacunas en Estados Unidos, cuyo equivalente en Europa es la Agencia Europea del Medicamento, cuyo logo es un ojo. En fin, ya sabéis, un ojo. El caso es que tras el triunfo de la revolución de 1911, Sun Yat-sen perdió el control de la situación. Pues recordad que esta gente es muy poderosa, pero no son dioses. En fin, que una serie de generales y de señores de la guerra se habían hecho con el poder dividiendo a China en varios territorios semi-independientes. Sun Yat-sen falleció prematuramente de cáncer en 1925 y le sucedió el general Chiang Kai-shek. Acordaos de este nombre, es muy importante en nuestra historia. Chiang Kai-shek fue el hombre escogido por los banqueros sionistas de Londres y Nueva York para reunificar China y seguidamente ponerla bajo la bota del Imperio Británico y Estados Unidos. Y efectivamente, armado hasta los dientes por estos promotores extranjeros, Chiang Kai-shek conquistó y reunificó China en 1927, fundando la República de China y adoptando una nueva bandera con la insignia del Kuomintang, utilizando los colores blanco, azul y rojo, como las banderas del Reino Unido y de Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Todo iba viento en popa para los banqueros sionistas de Londres y Nueva York, cuando de repente, de forma inesperada, en 1937 Japón invadió la China británica en busca de las materias primas que necesitaba para poder hacer frente a Estados Unidos. Pues Japón era plenamente consciente de que tarde o temprano Estados Unidos le atacaría por negarse a someterse a ellos y a los británicos. Observad que poco después los japoneses también intentaron expulsar a los británicos de la India. Pero finalmente Estados Unidos destrozó a Japón. Una vez los japoneses fueron expulsados de China, el general Chiang Kai-shek se dispuso a recuperar el poder. Pero, ¡oh sorpresa!, resulta que el pueblo chino, dirigido por Mao Zedong, se rebeló y expulsó a esa rata traidora, que se refugió con el ejército que le quedaba en la isla de Taiwán en 1949, donde gobernó hasta su muerte en 1975. Desde entonces, Taiwán ha estado siempre gobernado por dirigentes de afiliación masónica al servicio de los banqueros de Londres y de Nueva York. Quisiera hacer una aclaración. Mis oyentes habituales saben que yo estoy totalmente en contra del comunismo. Pero, sinceramente, si tengo que elegir entre el comunista nacionalista Mao Zedong y el traidor masónico satánico Chiang Kai-shek, me decanto por el primero. Aunque eso sí, que conste que lo hago de muy mala gana, porque no me queda otro remedio. Sigo considerando que es muy lamentable y de muy mal gusto que los pueblos se vean obligados a escoger como líder entre una víbora comunista y una rata traidora.
Pero desgraciadamente esta ha sido la historia del siglo XX, no solo en China, sino en casi todos los países. Así pues, desde 1949 rige en la isla de Taiwán un régimen de matriz masónico-satánica controlado desde la sombra por los banqueros sionistas de Nueva York y de Londres. Un verdadero caballo de Troya en el mar de China que los banqueros internacionales utilizarán para atacar a China cuando lo vean conveniente. Y en fin, todo apunta a que ese momento se acerca, pues China y Rusia están maniobrando para que el dólar deje de ser la divisa de reserva mundial, lo que en la práctica supone una declaración de guerra contra los banqueros sionistas satánicos. A este respecto, Taiwán es extremadamente útil porque para los banqueros de Nueva York es muy importante poder afirmar en el futuro que la guerra atómica la inició China, para de esta forma poder ellos presentarse ante la humanidad una vez más como los buenos de la película, cuando en realidad ellos han estado detrás de todas y cada una de las guerras que han tenido lugar en el mundo en los últimos 200 años. Ellos, señores, ellos son los malos. No hay nadie peor que ellos. Y ahora mismo nos encontramos en una delicadísima situación en la que todo se reduce a lo siguiente: o ellos o nosotros.